Sí. Para que te saco esto y después se va. Por si lo arranco. Creo, amiga, que esto pasa. Wow. Para. Bueno, vamos para arrancar. Gracias, se les voy a dar yo. Algunos ya me conocen de las salas, otros no. Soy Camila Pereira, soy instructora de residentes. Y la idea de hoy es que charlemos sobre estudios de validez diagnóstica, la segunda parte. La primera parte la tuvimos con Gonzi, donde vimos más un poco cómo se habían hecho los estudios. Luego hoy empezamos a hablar un poco de los resultados y de cómo interpretarlos. Para que esto no sea muy expositivo y aburrido, hay un pequeño caso clínico muy sencillo. Todos seguro tuvieron alguno de estos pacientes en la guardia, así que participen. Y nada, vamos a ir charlando un poco sobre resultados, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que vieron con Gonza y después nos dedicamos bien a toda la parte de sensibilidad, especificidad y todo eso, ¿sí? La idea es que sea participativo, para aprender. Para que no sea pobre camino sola. Un caso muy sencillo, están en la guardia externa, el triage de que van a atender a Pedro, es el próximo paciente que consulta por odinofagia, y antes de ver a Pedro y de saber algo de Pedro, yo les quiero preguntar en qué diagnósticos piensan con Pedro. ¿Qué cosas se les ocurre que puede tener Pedro que viene por odinofagia? ¿Qué más? Perfecto. Entonces, por prevalencia uno piensa, ¿no? Muy bien, lo primero que pensamos en que tenga una faringitis viral, una faringitis estreptocóxica, una mono, y después por diagnósticos por ahí menos frecuentes, pero que pueden ser más graves, hay un montón de otras enfermedades que puede tener Pedro. Y la idea es que la anamnesis y el examen físico nos van a empezar a ayudar a establecer un poco el pretest, ¿no? La probabilidad de que de todo esto puede tener, o puede ser tal vez otra cosa, pero que ya la anamnesis y el examen físico un poco nos empiezan a acercar o alejar de ciertos diagnósticos, ¿no? Dependiendo de la edad, vamos a pensar en si tiene chance de que sea una faringitis estreptocóxica o no, dependiendo, no sé, del estado general, ¿no? Uno se va a ir acercando o alejando. Entonces, un poco el concepto es, todas estas cosas que nosotros hacemos se pueden pensar como un poco intervenciones diagnósticas y de hecho están estudiadas y hay gente que se dedica a hacer esto y hay signos al examen físico que nos recontra acercan, nos recontra alejan de un diagnóstico. Para seguir un poquito, Pedro es previamente sano, tiene 9 años, tiene fiebre de 24 horas de evolución, tiene odinofagia sin disfagia ni compromiso respiratorio, no tiene otros síntomas asociados, tiene las vacunas completas y está en buen estado general, las fauces están congestivas con un exudado y le palpan un ganglio doloroso anterior. Entonces, ahora sí, hablando de faringitis estreptocóxica, ¿cuál creen que es la probabilidad de que Pedro tenga una faringitis estreptocóxica y qué harían con él? Y acá les traigo, ¿se acuerdan eso que vimos con Gonzi, ¿no? De los umbrales diagnósticos y umbrales terapéuticos. ¿Dónde creen que está? Igual ahí el diagnóstico, pero tiene 5 por pregunta. Ok, ¿están todos de acuerdo? Sí. Bueno, esto no es una clase de faringitis. Acá, no sé si ahí se ve bien, pero yendo un poco al Nelson, un poco lo que decía Martín, ¿no? Uno dice, bueno, hay criterios, depende un poco de qué criterios usemos, vamos a ver si superamos o no el umbral terapéutico o el umbral diagnóstico, pero bueno, ¿no? Si tiene entre 3 y 14 años, si tiene exudado o enantema, si tiene algún ganglio doloroso, si tiene fiebre y en ausencia de tos, uno tiene, acá está el score de McIsaac, ¿no? Que se le adaptado a pediatría, y acá lo que te dice Nelson es, bueno, una puntuación de más
de 4 se asocia a menos del 70% de niños con faringitis por estreptococo. Lo que dice es que el laboratorio nos ayuda a estar más cerca de establecer, digamos, el estudio del laboratorio es el que nos va a decir, bueno, hay que tratarlo o no. Entonces dice, los sistemas de puntuación nos sirven para decidir más si lo vamos a estudiar o no lo vamos a estudiar. En este caso, tomando esto, ¿no?, como referencia, y esto después uno depende de dónde lo lea, nos dice, bueno, nos ubicamos entre el umbral diagnóstico y terapéutico, y entonces la pregunta es, ¿qué estudio le harían? Aparte de los entonces, Ok, esto lo repito acá para la compu, strep test, cultivo de fauces, los dos juntos, primero uno, después el otro, ¿qué hacemos? referencias. Ok, perfecto. Eh, Ahí estaban un poco las preguntas, ¿no? ¿Qué le hacemos? Buscamos, ¿no? Esto sería, ¿no?, como el mecanismo que vamos desarrollando. Hay una revisión sistemática sobre esto que junta como 100.000 pacientes, pero la idea es enfocarnos en números que podamos manejar un poco más en la clase de hoy. Y entonces, dentro de esta revisión sistemática de Cochrane, están citados, son creo que 98 trabajos, elegí uno medio al azar para ver cómo fueron los resultados. Ese estudio que elegí es del 2013. Las preguntas, ¿se acuerdan que fuimos viendo con González, ¿no?, cuando uno iba leyendo el artículo, si había duda diagnóstica en los sujetos que participaron en ese estudio? Y la respuesta es que sí, eran todos pacientes con sospecha de faringitis. Se comparó con el gold standard, el test rápido, la respuesta era que sí, se usó el cultivo de fauces, fue de forma ciega, se hizo en todos los pacientes. A todos le hicieron el gold estándar independientemente del test rápido, y entonces uno podría decir con todo esto, ¿no?, que yo ya procesé antes, bueno, estamos con un estudio con cierta validez, vayamos a ver los resultados. Y entonces ahora sí, para enfocarnos en los resultados, este estudio se le hizo a 1940 pacientes, ¿sí? Y los resultados en este tipo de estudios de validez diagnósticas se presentan así. Ahí está lo que es, ¿no? Pero todos conocen esto, saben qué es esto, saben qué es lo violeta, saben qué es lo verde. ¿Alguno se anima? Los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, falsos. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Es la primera vez que lo ven? Perfecto. Perfecto. Entonces, todos los estudios de validez diagnóstica deberían reportar los resultados de esta manera, y si no están de esta manera, por lo menos deberían decirnos no solo la sensibilidad y la especificidad, sino también permitirnos, ¿no?, cómo construir estas tablas. Esta parte que está acá, lo que está en violeta y siempre la parte que vimos arriba, es el gold standard. Y es lo que nos va a indicar si la población está sana o enferma. Y lo que nos puede pasar es que con el correr de los años vaya cambiando ese gold estándar, ese estudio de referencia, y que un día, no sé, no sea más el cultivo de fauces, ¿no? O sea, va a depender un poco de los métodos que se siguen desarrollando, de cómo se siga estudiando, va a depender también, esto es muy sencillo y es un caso simple, con métodos diagnósticos dentro de todo simples, pero puede pasar que, no sé, en cuestiones más invasivas, antes fuera la cirugía, la anatomía patológica lo que definía, y con el tiempo eso va evolucionando y puede ser que uno empiece a ver que el gold standard va cambiando. En este caso es el cultivo de fauces, y el gold standard nos divide a la población en sanos y enfermos, ¿sí? Eso es como un concepto muy grande. Si está sano o está enfermo, me lo va a definir este estudio. Y el test que queremos probar, que es el strep test, el test de antígenos, puede darme dos resultados en este caso, ¿sí? Y hoy la clase va a ir enfocada a esto. A un test que da positivo o negativo. Está sano o está enfermo, me va a decir, pero acá vamos a hablar de positivo o negativo, ¿sí? Entonces, si el paciente está enfermo y el test es positivo, ¿saben cómo se llama eso? Ya un poco lo nombraron. Positivo. Perfecto. Un paciente que está sano y el test me da positivo. Perfecto. El test negativo, si el paciente está enfermo. Perfecto. Y el último cuadrante, si el paciente está sano y el test es negativo. Perfecto. ¿Sí? Ahí está eso, ¿no? Queda claro que
todos estos, ¿no? Ya fueran, o sea, los enfermos van a ser estos que tienen un test positivo, pero también estos que tienen test negativo, y acá, ¿no? Estos son los falsos positivos, sí, porque este es positivo pero están sanos, y este es el número total, ¿no? Este era mi total de enfermos y este era mi total de sanos. ¿Se acuerdan qué es la sensibilidad? Ya que me empezaron a nombrar, ¿o alguien se anima a definirla? Perfecto. Perfecto. Entonces, son los sanos que el test me marca, perdón, son los enfermos que el test me marca que están enfermos, ¿no? O sea, con un test positivo. Lo que dice es eso, ¿no? Es la eficacia de la prueba entonces para detectar a las personas con la enfermedad. Acá está el cálculo, ¿sí? Pero son este grupo A, o sea, los verdaderos positivos, sobre todo este grupo, ¿sí? Ahí no sé si se llega a ver, pero da una sensibilidad del 76% con un intervalo de confianza, y esto es una de las cosas que quiero que se lleven, ¿no? Estudios de validación diagnóstica nos tienen que decir cómo es ese intervalo de confianza, entre 0,73 y 0,79, que a priori suena que está bastante bien y es un buen intervalo de confianza. ¿Y la especificidad? Perfecto. Entonces, bueno, ahí está, ¿sí? Y es lo mismo, ¿sí? Son los verdaderos negativos sobre todos los sanos, ¿sí? Justo está el coso de suma ahí, pero de los 87%, 0,87, entre un 0,85 y 0,89 es el intervalo de confianza, ¿sí? Y nos dice que también identifica el test a las personas sin la condición. La sensibilidad y la especificidad son dos características del test que son útiles, pero que en general a nosotros en la práctica no nos sirven tanto cuando estamos enfrente de un paciente y realmente tenemos una duda diagnóstica, ¿no? Es una forma como una característica bien propia del test que la va a tener este mismo test en cualquier lado, pero que a mí no me sirve mucho para tomar decisiones. La usan más los epidemiólogos, los especialistas en salud pública, así que tienen que tomar decisiones poblacionales y, por ejemplo, tienen que decidir hacer un programa de screening y van a fijarse muy bien, ¿no? Elegir un test que tenga una muy buena sensibilidad. Pero en general, para nosotros pueden no ser tan útiles. Está bueno conocerlos, está bueno saberlos, pero no es lo que más nos sirve, ¿no? Entonces, un poco volviendo al caso, la mamá pregunta de Pedro si hay posibilidad de que con un test rápido negativo, Pedrito igual tenga una faringitis estreptocóxica. ¿Y cuán probable es eso? ¿Qué creen? Sí, Sí, perfecto. ¿Y saben qué medidas nos sirven entonces para responderle esto a la mamá de Pedrito? sí, Que perfecto, ¿sí? Entonces, un poco para hablar de valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, estas dos puede que no estén informadas en el estudio de diagnóstica, a veces van a estar, a veces no, pero las podemos construir nosotros, ¿no? Y acá en vez de entrar por este lado, entramos más por este, ¿no? Y decimos, bueno, todos los positivos que son estos, que se los agrupé ahí, y todos los negativos que son estos, y los agrupamos ahí. Y es la probabilidad que tiene ese paciente, ya sea con ese test positivo o negativo, de tener la condición o no tenerla, ¿sí? Entonces, el valor predictivo positivo es este de acá, ¿sí? Son los verdaderos positivos, sobre todo los que me hayan dado positivos para el test, y el valor predictivo negativo es la posibilidad de no tener la condición si di negativo al test. Entonces van a ser todos estos sobre todos estos, ¿sí? En este caso, da 79%, 85%, pero a diferencia de la sensibilidad y la especificidad, estas dos características sí pueden cambiar con la población a la que esté estudiando. Cuando estamos frente a una población que tiene una prevalencia más alta de enfermedad, el test va a encontrar muchos más positivos y mi valor predictivo positivo aumenta con el test. Entonces ese test sí está bueno que haya sido probado en una población con una determinada prevalencia de la enfermedad, ¿no? Si fue súper baja, no me va a servir probablemente mucho. Si fue súper alta o la condición que estoy estudiando era muy obvia que era positiva, tampoco me va a servir mucho. Entonces uno tiene que sí mirar en qué población se estudió y saber de qué prevalencia partió. En este
en este caso, este estudio tenía una prevalencia del 38% de faringitis estreptocóxica en todos los pacientes con la sospecha de faringitis. Y acá para mostrarles, no es para volver a hacer los cálculos, pero si uno le cambia la prevalencia de esa población a 60%, o sea, tengo muchos más enfermos que antes, el valor predictivo positivo aumenta a un 39% y el valor predictivo negativo baja a un valor bastante bajo, o bastante más bajo que el 70%, ¿sí? Cuando hablamos de valores predictivos, ya sea el positivo o el negativo, lo que estamos poniendo en duda es más el valor que tiene el resultado de la prueba, ¿sí? Las características del test, la sensibilidad y la especificidad, ya sabemos que van a estar determinadas, pero sí nos va a hacer, o sea, nos pregunta qué quiere decir ese resultado, ¿sí? Y acá, como les decía antes, la prevalencia de la enfermedad va a afectar el valor predictivo del resultado. Y un poco acá lo que les decía, ¿no? Si la prevalencia es alta, va a aumentar el valor predictivo positivo y también se va a modificar con la especificidad del test, ¿sí? Esto es un concepto, creo que ni siquiera si se da cuenta, ¿no? Más corto, más que uno puede leer, pero que es la exactitud diagnóstica, es decir, bueno, si junto a todos los que diagnosticó bien mi test, ¿no? Todos los verdaderos positivos y todos los verdaderos negativos sobre el total de los pacientes que evalué, voy a tener la exactitud diagnóstica. Este sí no lo usamos tanto, pero bueno, puede ser que esté informado también, y quiere decir eso, ¿no? Que también diagnostica a los pacientes. Y volviendo finalmente a Pedrito, hay dos posibilidades, ¿no? Que tenga su strep test negativo o que fuera positivo. Y acá quiero retomar uno de los conceptos que habíamos charlado con Gonzi, que era la probabilidad post-test. ¿Se acuerdan qué era, cómo se modificaba, para qué nos servía? ¿O qué hacíamos Para con ver si eso? amerita. Es post-test. Igual es punto para Rodri que participa, pero ¿qué nos decía? No sé, No. suena sería como que viene a, de alguna manera, confirmar un poco lo que ya se pensaba antes, o disminuye la probabilidad de lo que venías pensando en el pretest, y quizás deberías ver, conseguir si vas a hacer un test Perfecto. sensible o no. Perfecto, perfecto. Y desde la no medicina está muy bien, pero digo, el resto, entonces, ¿a qué le suena? Digo, porque esto, la idea de hacer un caso muy fácil era que ustedes piensen lo que hacen en la práctica, que lo hacemos sin pensar todo esto, pero que está basado en todo esto. ¿Qué harían si el strep test es negativo? ¿Qué le dicen a la mamá? Bueno, ¿y eso entonces por qué? ¿Qué es lo que no tiene el strep test? Ok. Ok, y eso cómo se traduce, digo, estábamos hablando ahora un poco del valor predictivo negativo, el positivo. Perfecto, perfecto. Entonces, yo creo que el PrEP test me sirve para confirmar, están diciendo un poco, pero no para descartar. Si ahora volvemos a la línea del umbral diagnóstico y el umbral terapéutico, pero si el test fuera negativo, ¿a ustedes los manda para el extremo de allá del umbral diagnóstico? O sea, ¿me lo termina de descartar o tengo que hacer otra prueba? Perfecto, ¿sí? Eso es lo que hacemos en la práctica por ahí sin tanto este razonamiento. Y si es positivo, estábamos acá en el medio. ¿Qué pasaría con...? Perfecto. O sea que me hace superar ese umbral terapéutico, ¿no? Estos son los cocientes de verosimilitud o el likelihood ratio, que en general está escrito así y por eso lo mantuvimos en inglés. Esta definición mucho no nos importa, pero se acuerdan que estaba ese nomograma que habíamos visto, y este es el cálculo, ¿no? El nomograma es una calculadora que uno le pone los datos y hace pum, pum, y tira la probabilidad post-test, pero en realidad lo que me dice es,
es la relación de tener un resultado con la condición, sin la condición, versus el mismo resultado sin la condición, ¿sí? Tenemos el positivo y el negativo, y son los que realmente nos van a ayudar por ahí a tomar decisiones o entenderlos por ahí. Nos explica un poco por qué hacemos lo que hacemos. Eh, Acá estaba la calculadora, que si quieren si quieren la mitad la escaneé y la otra mitad no, y ahora hacemos los cálculos. Eh, pero tenemos este nomograma y habíamos dicho que más o menos, ¿la llegaron a escanear? No, ¿La querés escanear? Mitad de escanela. Si uno hubiese tenido que decir cuántas probabilidades tenía Pedro en su pretest de tener la faringitis, pónganle un número, yo le puse uno, pero ¿cuánto creen que era? 50, 30, 20. Es un ejercicio total, ¿eh? Porque ahí se les va a pedir, lo pueden hacer con distintos números también si quieren. Llevamos solo el día del fiebre. ¿Tiene tiempo que le aparezcan más cosas? Sí, probablemente sí. ¿Quieren tener un número? ¿Quieren ponerle un número en el pretest? Vos, si te se sentido. Vos estás re segura. Bueno, yo acá lo calculé más o menos con 30-40% como si fuera la población del estudio. Hicimos este cálculo, que era la sensibilidad sobre la especificidad, 1 menos la especificidad, así que voy a ir para atrás, y la mitad que no haya entrado a la calculadora, si quieren lo hacemos, para que vean que esto funciona. Esta es la prevalencia del 38. La sensibilidad era 76, acuérdense, y la especificidad 87. ¿Quién no está con la calculadora abierta? Con el QR abierto. Delfín. Dale. Hacemos entonces la cuenta, ¿sí? De la sensibilidad, que era 76, dividido 1 menos la especificidad. ¿Cuánto te digo? Uno menos la felicidad, ¿no? Sí, o sea, tenés que hacerle 0,89, 87. Ah, con cero. Sí. 75. O sea, con 0,87 te da Sí, y el numerador, 0 también tiene que ser 0,76. menos 0,11. Ah, hay algo que no me da. A ver, los números son 0,76, habíamos dicho. Sí. 0,76 dividido 1 menos 0,87, o sea, dividido 0,13. 0,76. 5,8. Perfecto, ¿sí? Eso, perdón, ¿no? Uno cuando calcula, después lo multiplica por 100 y por eso nos dan el porcentaje, pero cuando estamos usando el 1 estamos usando la razón, ¿sí? El 0 como. Perfecto. Eh, Perfecto. 5,6 entonces dijeron sería este, ¿sí? El likelihood ratio positivo, el LR positivo, y el LR negativo sería 1 menos 0,76 dividido 0,89. Ok, perfecto. Entonces cuando uno viene acá, va a depender un poco de dónde quiere partir o de dónde pensó que partía. Yo ahora se los voy a mostrar, creo que esto lo hice entre 30 y 40, pero ponele que Rodney dijo 60% de pretest, y lo que hace es trazar la línea por acá arriba, ¿sí? Dijeron que ponele del 0,6, si pasara por el 5, más o menos estaría entre un 70 y un 80%, ¿sí? Y el negativo dijeron 0,2. Por ahí chiquitito, me siguen quedando un 20, un 30% de probabilidades de que tenga la faringitis estreptocóxica, ¿sí?
Acá están las cuentas. Y ahí está, ¿sí? Partiendo de 30 me lleva también casi hasta 70-80%. Y el negativo 0,27 me había dado a mí. Partiendo de 30 queda ahí cerca de un 10%. Con esto, un poco lo que charlamos recién, pero me acerca bastante, supero el umbral terapéutico, puedo decidir tratarlo si me da positivo. ¿Dejarían de tratar a un paciente con 15-20% de posibilidades de tener la faringitis por el tracto? Perfecto. De estos valores también, ¿no? Uno no pretende que sepan nada, que uno agarre un mamograma y se lo ponga a calcular en la guardia, no es la idea, y probablemente tampoco lo hagan con una calculadora, porque digo, es mucho más cómodo y ahora si lo hacen con los mismos valores que estuvimos diciendo, les va a dar lo mismo en un minuto. Pero sí, esto cuando está informado, hay algunos números que en magnitud nos pueden sonar, ¿no? Y en general, cuando el LR positivo, el positivo es mayor a 10, nos aumenta más de un 45% la probabilidad. Entonces, medio que de donde haya salido, me voy a ir bastante alto, ¿sí? O sea, si salí de 5 y tengo un 45%, fíjense que nos vamos como muy arriba, ¿sí? Ni hablar de si partí con una probabilidad pretest mucho más alta, ¿sí? Fíjense que están como invertidas, anotadas, pero si salgo un 80% y tengo un 45%, casi que nada más de 100, o sea, es tipo, está prácticamente confirmado. Los valores cercanos a 5 me van a modificar cerca de un 30%. La probabilidad va a depender mucho de dónde partí y qué información previa tengo, ¿sí? De cuál era mi probabilidad pretest. Y para algunas condiciones seguramente me sirva para confirmar y otras no tanto. Y el valor de cercano más a 2 o si están cerca de 1, la verdad que modifica muy poquito. Si un 10 o un 15% en general no nos sirve para terminar de confirmar y decir, sí, supero el umbral terapéutico y lo trato. Y con el negativo pasa al revés, ¿no? Cuanto más chiquitito sea el número, más me va a alejar, o sea, de ese diagnóstico. Entonces, los valores menores a 0,1 me lo alejan un 45%, o sea, me lo recontra descartan, y esto sería, no sé, parto del 30 y tengo que pasar por el 0,1, me lleva casi a, no sé, entre 2 y un 5% de probabilidad de que ese sea el diagnóstico. Los valores cercanos a 0,2 son parecidos a los que son tipo 5, me lo alejan un 30%, y a 0,5 prácticamente no me sirven para descartarlo, ¿sí? Esto es más que nada, conozcan qué son los LDR, y eso es como, si yo leo el dato, saber de qué magnitud más o menos estoy hablando, ¿no? A Pedro le fue muy fácil porque en las 24 horas dio positivo y podemos decir que superó ese umbral terapéutico. Y uno diría, listo, lo voy a tratar. Pero cuando leemos estos estudios, además de ver que sea válido, ¿no? Que el diseño sea el correcto, cómo se realizó, todo lo que charlamos la vez anterior, si la muestra era representativa, ver que el tamaño muestral sea adecuado, además de ver los resultados y decir, bueno, tiene la suficiente sensibilidad y especificidad, hay un par de preguntas más que nos tenemos que hacer, y es si es aplicable a mi población y a mi paciente, ¿no? Entonces, una de las cosas, ustedes son de bioquímica, pero ustedes esto nos van a poder decir mucho más. Pero a veces el test que se lleva a cabo en algún lugar usa, no sé, reactivos, métodos, máquinas o por ahí que o que no tenemos disponibles o que, no sé, uno no sabe cómo usarlas, ¿no? Entonces ya ahí vamos a tener una diferencia, y por más que un test parezca espectacular, no sé, en otro lugar del mundo, por ahí acá no lo podemos llevar a cabo por factibilidad. Después, bueno, ¿no? Los resultados son aplicables a mi paciente, es todo esto, ¿no? La población se parecía lo suficientemente bien a mi paciente o no, partía de una prevalencia o una probabilidad de tener una enfermedad parecida a la mía o no. Y esto es muy importante, y esto es más un poco de lectura crítica y de pensamiento crítico y de pensar qué estamos haciendo con los pacientes, ¿no? El resultado del test cambia mi estrategia terapéutica a veces, no sé, si Pedro hubiese venido el día 9 de su síndrome febril, y yo sospecho la faringitis estreptocóxica con todos esos signos clínicos,
Tal vez no, ni vale la pena estudiarlo porque pienso, ¿no? Riesgo-beneficio. Si me da negativo el estrés test, ¿lo voy a creer y no lo voy a tratar? O probablemente lo voy a tratar igual por el riesgo que tiene, ¿no? Entonces también, cuando hacemos estudios, pensar por qué los hacemos, en qué momentos los estamos haciendo y qué conducta pueden cambiar. Y esta fundamentalmente, ¿no? El paciente se beneficiará con el resultado del test, independientemente de cuál fuera, ¿no? Esto le aporta información que cambia mi conducta y que le sirva al paciente, o independientemente del test voy a hacer lo que quiera igual y esta no le suma nada, ¿no? Entonces, estas dos preguntas sobre todo son más para reflexión de la práctica, pero estas dos sí tienen que ver mucho con la aplicabilidad de lo que estamos leyendo, ¿sí? A Pedro le fue muy bien porque superó su umbral terapéutico y se llevó el tratamiento y hasta acá estamos, ¿sí? ¿Tienen dudas sobre las tablas? Algunos es la primera vez que las ve, las conocían, les suenan los conceptos, ¿sí? La idea es, les vamos a subir a una actividad. Vieron que con Gonza habíamos visto un artículo de diagnosticar la fiebre con contacto. Bueno, van a tener que hacer un análisis de ese artículo, que ya hay un montón de bibliografía subida, pero además de hacer un poco de estos cálculos para tomarle un poco la mano. Y después lo otro que les vamos a subir, la idea de, para ir finalizando. No quedan muchas clases, quedan 3 clases. Una de estudios de tratamiento y una de estudios de pronóstico. Vieron que esto viene un poco a reemplazar algo que se llamaba el NIP 1 antes, que es ahora la etapa 2, y donde lo que van a hacer ustedes son revisiones sistemáticas. Entonces ahora les vamos a subir las próximas consignas, pero la idea es que empiecen a trabajar en una pregunta con formato pico, que puedan empezar a hacer una búsqueda ya más de cara a lo que va a ser su etapa 2 el año que viene. Vamos a trabajar en 2 etapas, y se las cuento muy cortitas. La primera van a tener que hacer de forma individual una pregunta tipo y una búsqueda, que está la fecha de entrega, todo, y tienen un montón de tiempo para hacerlo. Y después sí, ya van a empezar a trabajar en los grupos de más adelante. Así que a nuestros residentes de primera, sí les vamos a pedir que se pongan en grupos de 4 o que empiecen a pensar con qué gente les gustaría trabajar todo el año que viene. Igual tienen un montón de tiempo para entregarlo. Ustedes sé que son menos, pueden trabajar de a 2, no hay problema. Pero eso como para, y si quieren seguir participando, ¿no? Pero los que quieran seguir participando ya pueden empezar a trabajar también en las preguntas, ¿sí? Así que eso va a estar disponible. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de la clase de esto? La idea es que me vayan pensando una pregunta Primero individual, ¿no? Sí. Formato libro. La primera. Sí. Y que puedan empezar un poquito a jugar a hacer una búsqueda a ver si ya existen revisiones que responden a eso o no. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Quedan claros.